Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, por permitirnos nuevamente estar en esta reunión. Sabemos que el estudio de tu palabra es muy importante para nuestro crecimiento y madurez espiritual, pero al mismo tiempo sabemos que hay quienes no conocen de ti. Y hoy, a través de este estudio bíblico, que también lo escuchen, tú puedas llegar a sus vidas, toques sus corazones y que puedan salir de la oscuridad en la que se encuentran. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú tomando el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo que lo entregamos a ti para el estudio de tu palabra. Hoy te pedimos que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar sea echado fuera, reprendido, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, porque sabemos que constantemente a través de la revelación de la palabra la podemos hacer viva y poner por obra en nuestras vidas y dar fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret, porque tú estás presente. Tú eres nuestro invitado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para gozarnos y deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, de los versículos número 9 al 17, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10, del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Quiero que por favor me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 9 al 17. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, a través de estos versículos, el Señor nos enseña lo siguiente. En el versículo número 9 hay algo muy importante que es desagradable ante los ojos de Dios y también ante los demás. En el versículo número 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Simón, el mago, en Samaria. Este nombre Simón, del idioma hebreo Shimon, significa oír o escuchar.
y en idioma griego significa el de nariz chata. En este versículo dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Nosotros sabemos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras que todo lo que forma parte de lo que se conoce como las ciencias ocultas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, es abominación ante los ojos de Dios, y es pecado quien o quienes practiquen eso. En este versículo nos habla de este personaje que era un mago. Y sí, nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que la magia se refiere en principio a las prácticas que en la antigüedad los pueblos medos y persas ellos practicaban, lo cual era una mezcla de ciencia con superstición que abarca lo que es lo que se conoce como la astrología, la adivinación y el ocultismo extremo. Miren qué aspectos tan demoníacos que se estaban manejando a través de este personaje llamado Simón. Esto es abominación ante los ojos de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente porque es a la luz de la palabra que lo vamos hoy a dar a conocer. En el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 18, el Señor en su palabra nos da a conocer lo que esto significa. El pueblo de Israel, el fracaso que tuvo desde la antigüedad fue que lamentablemente lo primero que Dios les dijo cuando salían de la esclavitud que ellos vivieron en Egipto fue que no se mezclaran ni con las gentes de esas naciones paganas que se encontraban en Canaán, mucho menos que practicaran todos esos ritos paganos que ellos hacían. Lamentablemente el ser humano es muy dado a la desobediencia y a la rebeldía ante Dios, y fue lo primero que hicieron. Se mezclaron con esas naciones, tanto los hombres y mujeres de Israel con hombres y mujeres de esas naciones paganas, y adoptaron esas costumbres demoníacas. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, nos habla de la amonestación contra las costumbres paganas. Y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera quien hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A la luz de la palabra, aquí lo estamos dando a conocer. Todo o toda quien practique todas estas cosas sucias desagrada a Dios. Si nos damos cuenta, a la luz de las Sagradas Escrituras, los espíritus engañadores siempre han existido. El engaño, este hombre malvado, Simón, era un impostor, actuaba con malignidad porque él pertenecía a las tinieblas. Miren qué aspecto tan negativo y tan diabólico que este hombre tenía. Y dice que se encontraba en Samaria, en el
estudio bíblico que tuvimos anteriormente, mencionábamos Samaria. Era la capital del reino de Israel, de las 10 tribus del norte, como se le conocía. Y debido a la dispersión de la iglesia primitiva, también lo dimos a conocer en el anterior estudio bíblico que tuvimos, fue que solamente los apóstoles y una pequeña minoría de hermanos y hermanas que se encontraban en Jerusalén se quedaron allí. Pero la gran mayoría de convertidos al Señor Jesucristo tuvieron que salir huyendo debido a la persecución que empezó de la iglesia primitiva. Y entonces varios judíos llevaron el evangelio a Samaria y por todos esos lugares en donde ellos fueron esparcidos. Y entonces acá la palabra del Señor nos enseña que también el evangelio llegó a Samaria. Y entonces en este lugar era en donde este malvado se encontraba. ¿Y por qué decimos malvado? Porque cuando más adelante sigamos con este estudio correspondiente, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que este hombre pretendió en un momento hacer. Entonces, después de esto, en el versículo número 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Miren, en este versículo número 10 hay algo que a través del tiempo ha sido lo que ha causado mucho daño a mucha humanidad: el ser receptivos al engaño. ¿Y por qué decimos esto? Si bien es cierto que muchos seres humanos en algún momento padecemos de ingenuidad, si hay algo que ha causado mucho en cuanto al tema de la destrucción, principalmente espiritualmente en la humanidad, es el que a través de los espíritus engañadores que el enemigo está constantemente enviando al mundo, hay personas que, como viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en sus vidas, tienen aquello de creerse en una forma quizás exagerada todo lo que le dicen, principalmente aquello que tiene que ver en lo espiritual, que es de la oscuridad. O sea, el ser engañados fácilmente a través de espíritus engañadores. Así como hay rangos en el ejército celestial, así también hay rangos en todo lo que son las huestes de maldad. Siempre lo hemos mencionado, lo que son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes de maldad de las regiones celestes. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, acá en este versículo número 10, el Señor nos da a conocer todo esto, porque hay un aspecto muy importante que quiero que pongas mucha atención, porque dice acá en la palabra del Señor: hasta el más grande, dice, diciendo: este es el gran poder de Dios. Lo mencionamos, la ingenuidad, el engaño. Cuando dijeron esto, hay un aspecto que quiero todo tu corazón abierto para que lo podamos entender. Esto es la deificación del hombre, lo cual es hacer superior con carácter divino a alguien. Y esto
sucedió con este hombre llamado Simón. Cuando la gente le dice, este es el gran poder de Dios. Lo mencionamos, que es la deificación del hombre. Es el hecho de que el hombre, después de ser penetrado por la sustancia divina, conserva su individualidad en su propia sustancia. Y por eso Simón el mago pretendía estar unido a Dios. Pero aquí entra lo que habla la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? O sea, este hombre, como era un malvado, él pretendía engañar a Dios. Estaba engañando a las personas, como lo estamos leyendo acá. Pero a Dios no se le puede pretender engañar. Entonces, a este personaje llamado Simón el mago, también se le considera ser uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Son creencias que sostienen que hay emanaciones divinas que llegan hasta Dios, las cuales fueron llamados en ese tiempo antiguo y en este momento que se estaba dando esto, que la gente de Samaria le estaba prestando mucha atención y estaban diciendo que este personaje era el gran poder de Dios. Es que el pueblo creía que este nefasto y diabólico personaje llamado Simón era un ser excepcional. Entonces, muchos lo consideran ser uno de los fundadores de este movimiento diabólico. Entonces, en el versículo número 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Lo mencionamos, amados hermanos, amadas hermanas, que el ser humano muchas veces cuando está sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, y aún en el pueblo de Dios, muchas veces se corre el peligro de ser atacados por espíritus engañadores. Porque hay personas que se aprovechan de los demás para engañarlas. Y entonces, en este versículo número 11 que acabamos de leer, cuando dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, la receptividad a lo malo, las malas influencias, los seductores y los engañadores en todo tiempo con los ingenuos siempre van a proliferar. Y es algo muy importante que hoy en día está pasando. Todo lo que es el sincretismo, todo lo que el enemigo a través de falsas enseñanzas se está metiendo a la iglesia. Y de eso hay que cuidarnos. Porque mira cómo este personaje estaba absorbiendo a las personas de Samaria con este engaño. Pero cómo cuando Dios tiene planes, no hay quien se oponga. No hay quien se interponga ante los planes de Dios. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en el versículo número 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La fe. Y nos habla de Felipe el evangelista. Felipe anuncia el evangelio del reino de Dios. Cuando menciona acá la palabra el evangelio del reino de Dios, se refiere al reino espiritual y lógicamente el evangelio de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas de salvación. Y también dice el nombre de Jesucristo.
algo muy hermoso. Lo mencionamos. Así como este personaje llamado Simón, que estaba en el lado de la oscuridad, pero también estamos viendo acá que Felipe, el evangelista, llega también a Samaria y llega a predicar el evangelio de Jesucristo. Y así como muchos le habían prestado atención a este mago, hoy, cuando llega la luz admirable a través de la predicación del evangelio, muchos llegan también a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y dice que muchos se convierten al Señor y se bautizan. Si hay algo muy importante, es acerca del bautismo en agua. Ya lo hemos manifestado ya con anterioridad, pero quiero que hoy, a la luz de la palabra, aquí mismo en el capítulo número 8, versículo 38, nos dice la palabra de Dios: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos, capítulo 9, versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todos conocemos que nos está hablando aquí las Sagradas Escrituras de Saulo de Tarso, que más adelante su nombre, el apóstol Pablo. Siempre aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15, la palabra del Señor nos dice: y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí nos está hablando de Lidia. Todos conocemos a la luz de la palabra quién era Lidia. Versículo 33, siempre de este capítulo 16, dice la palabra del Señor: y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5 nos dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo mencionamos anteriormente también, que ha habido una confusión si el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Ya lo explicamos con anterioridad que es en el nombre de Jesús. Aquí lo estamos leyendo para que no haya ninguna controversia, para que no haya ninguna confusión. Por eso lo mencionamos. Aquí, si nos damos cuenta a la luz de la palabra, que en el bautismo de estos hermanos y de estas hermanas que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, e inmediatamente con fe y de todo corazón se bautizaron en agua, se cumple lo que está escrito en San Marcos 16, 15 y 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí lo importante, media vez hay un anhelo, hay un deseo de recibir el bautismo en agua. Cuando hay alguien o alguna que se convierte al Señor, pues no hay ningún impedimento. Aunque esto también es un tema muy controversial, pero a la luz de la palabra, aquí el Señor nos está dando a conocer lo que estaba sucediendo aquí en Samaria. En el versículo número 13, continúa la palabra del Señor cuando dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, aquí hay algo muy importante que debemos de, con todo el corazón, de comprender y de entender.
En este versículo nos está hablando el Señor que la falsa conversión al evangelio de Simón el Mago. ¿Y por qué decimos esto? Él también se bautizó, pero este bautismo fue sin fe, sin plena convicción, vacía y sin raíz. Lamentablemente, hay de todo en el pueblo de Dios, y ya no digamos en el mundo inconverso. Siempre van a existir personas que no van a ser honestas, que no van a ser sinceras ni ante Dios, ni ante los demás, ni ante ellos mismos. ¿Y por qué decimos esto? Hay una expresión de creyentes conversos y creyentes inconversos. Cualquiera dirá, bueno, si son creyentes no pueden ser inconversos. Se define así porque lamentablemente hay hermanos y hay hermanas en Jesucristo que lamentablemente cuando llegan a los pies del Señor, todos llegamos cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, atribulados, angustiados, con problemas en muchos aspectos. Pero muchos a veces cuando reciben a Cristo lo reciben sin plena convicción, o sea, no hay raíz en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente incluso pueden ir a una congregación, pueden estar hasta sirviendo, pero llevan una doble vida. ¿Por qué decimos esto? Porque han habido muchos casos, y no lo hago por juzgar o criticar, porque yo también soy un ser humano. Ningún ser humano está exento a pecar, a equivocarse. Pero muchos lamentablemente viven una vida doble. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde ellos se congregan e incluso sirven, son una cosa, pero en sus hogares, en sus trabajos, con las demás personas de afuera, son diferentes. Muchos hermanos, muchas hermanas, y lo digo porque también al principio, cuando yo recibí a Cristo, también formé parte de eso. Muchos no quieren soltar ataduras, áreas que todavía llevan y no se las entregan al Señor, porque el hombre y la mujer no dependemos ni del hombre, ni de la mujer, ni de nosotros mismos. Dependemos del Señor, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo no somos nada. Entonces muchos no quieren entregar sus áreas. ¿Y por qué me he extendido esto y no me estoy saliendo del tema, sino que tiene relación? Porque esto pasó con este llamado Simón. Él creyó, dice, pero no fue una conversión de corazón. Ya lo vamos a conocer a la luz de la palabra, no lo que yo les diga o lo que mi raciocinio o mi criterio, no, es la palabra de Dios la que aquí está hablando. Entonces, lamentablemente existen muchos que caen en eso. Llevan una vida en la congregación y en sus hogares no, o en sus trabajos no. O sea, no hay una verdadera conversión al Señor, y por eso se les conoce muchas veces, y es muy triste, es muy lamentable, de creyentes inconversos, porque no nacen de nuevo. Creen en el Señor Jesucristo, llegan a los pies y todo, y muchas veces cuando se les soluciona el problema o los problemas que llevaron a los pies del Señor se resuelven y llevan una vida doble. O sea, son creyentes no nacidos de nuevo. Es muy triste, es muy lamentable, y nuevamente lo reitero, no lo hago por estar señalando o criticando, no. Yo también lo vuelvo a reiterar, soy un ser humano, y ningún ser humano en este planeta Tierra está exento de pecar, ya sea deliberada o involuntariamente, y de equivocarse. Entonces, esto tiene relación con este llamado Simón el Mago, porque él se convierte, pero no es una conversión de corazón.
porque en este versículo número 13 dice, también creyó Simón mismo. La palabra del Señor lo dice, que hasta los demonios creen y tiemblan. Esta acción de este llamado Simón se basaba en un acto externo mediante el cual él podía obtener el poder que veía en Felipe, y al seguir a Felipe le mantener comunicación con su antigua audiencia que le seguía. Y dice en este mismo versículo que las señales y milagros que Dios realizaba, además de la palabra que estaba llegando, lo que eran los milagros, ya lo hemos manifestado y lo hemos dado a conocer, y ya lo estudiamos también en su momento acerca de lo que son las operaciones del Padre. Y dentro de las operaciones del Padre se encuentran las señales, las maravillas y los prodigios. Y acá estaba ocurriendo que habían tanto señales y milagros que Dios estaba realizando, y principalmente sanidades. Y esto pues lógicamente hizo que este hombre se pusiera a indagar acerca del reino de Dios. Lógicamente eso le causó a él asombro, le causó quizás hasta estupor, porque él estaba sumido en la oscuridad e ignorancia. Y entonces lo mencionamos ya anteriormente. ¿Cómo no iba a estar este hombre así? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? Así lo dice la palabra del Señor. Entonces era lógico que este hombre se iba a quedar impresionado, iba a quedar asustado, porque no es lo mismo que un creyente, aunque sea recién convertido al Señor Jesucristo, ve señales, ve prodigios, ve milagros. No va a ser tanto que se va a asombrar en sí, no, o por curiosidad, no, sino que se va a gozar, y va a través de esto va a glorificar a Dios y va a decir, bueno, sí, grande es Dios, grande es el Señor en misericordia. En cambio este hombre no, él se asombró, o sea, él estaba en la carne, no podía él estar en el espíritu. ¿Por qué? Porque no había una conversión de corazón. Y eso es lo que sucede hoy. Es un tema muy delicado, y si hoy lo estamos tocando en este momento es porque el Señor nos está enseñando. Y en el versículo número 14, acá la palabra del Señor nos continúa diciendo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Samaria, ya lo mencionamos, que era la capital del reino del norte de Israel, o sea, las 10 tribus que se habían separado de Judá y de Benjamín en tiempo de Roboam, que era rey de Israel. Y cuando se da la división de las 10 tribus del norte que se van a Samaria, ellos escogieron al rey Jeroboam I, que ya dijimos que fue un nefasto personaje. Y Judá con Benjamín se quedaron solo ellos en Jerusalén, gobernados por el rey Roboam, que era hijo de Salomón. Aquí en el versículo 14 que acabamos de leer, nos dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Hubo un avivamiento espiritual en Samaria. Los apóstoles que estaban en Jerusalén envían a esta ciudad al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Nosotros conocemos que en la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo
eran considerados columnas de la iglesia, mientras que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Entonces, los hermanos y los demás apóstoles que se habían quedado en Jerusalén y que no habían salido en la dispersión de la iglesia debido a la persecución que ya se estaba llevando a cabo por parte de las autoridades religiosas judías hacia la iglesia, ellos deciden enviar al apóstol Pedro y al apóstol Juan para que vayan a supervisar la obra evangelizadora que se estaba realizando en Samaria, así como a instruir a los recién convertidos, a orar y a ministrarlos. Este es un deber de los ministros de Dios. Es nuestro deber como siervos y como siervas de Dios, hermanos y hermanas en Jesucristo, cuando el Señor nos envía, ya sea a ministrar a algunos hermanos o algunas hermanas en Jesucristo, a orar por unos inconversos o en el área en donde el Señor nos ha puesto. Es nuestro deber hacerlo con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. ¿Por qué? Porque lo estamos realizando de corazón para Dios, para que su nombre sea glorificado, para que muchos salgan de la oscuridad, de la ignorancia. Y por lo tanto, acá, si nos damos cuenta, en este versículo 14 se estaba cumpliendo esto. El Evangelio de Jesucristo es universal, o sea, es para todos, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, dice la palabra. Entonces, acá hay algo muy importante. Siempre nuestro anhelo y deseo es de servir, y muchas veces cuando nos envían lo debemos de hacer, como lo reitero, con todo nuestro corazón. Y esto fue lo que estaba pasando. El apóstol Pedro y el apóstol Juan llegan a Samaria porque son enviados por parte del Señor. Los hermanos y las hermanas de la iglesia y los otros apóstoles los envían. Entonces, en el versículo número 15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan llegan a Samaria. Y dice acá en este versículo que ambos fueron y oraron por los hermanos y las hermanas que se encontraban recién convertidos, para que recibieran el Espíritu Santo, ya que solamente habían sido bautizados en agua y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que ellos llegaron a orar. Y nos damos cuenta a continuación del valor de la intercesión, orando unos por otros. Si hay algo muy importante que nosotros no debemos de olvidar, es precisamente el orar por los demás, la intercesión, porque es la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, con sabiduría, con guianza del Espíritu Santo, es una de las armas poderosas que el Señor nos ha dejado. La oración de fe es el medio de comunicación directo que todos tenemos ante Dios. Y entonces esto fue lo que realizaron los apóstoles cuando llegaron a Samaria. El orar y el clamar por los demás, como lo reiteramos, es muy importante. Y por eso en el versículo número 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos, o sea, los recién convertidos samaritanos, ellos solamente habían recibido el bautismo en agua, pero lo habían hecho de todo corazón, lo habían hecho con fe y con convicción plena, cosa que no había hecho este llamado Simón. Entonces nos estamos acá a la luz de la palabra de las bendiciones demoradas. ¿Por qué decimos esto? Porque no había descendido sobre ninguno de los creyentes ni de las creyentes el Espíritu Santo.
O sea, hubo un periodo de transición en el cual era necesaria la confirmación de los apóstoles a los recién convertidos para integrarlos a la iglesia, ya que había algo que también es de tomar en cuenta: la enemistad que existía en ese tiempo entre judíos y samaritanos. Ya dimos a conocer cuáles eran los motivos de esa enemistad enraizada. Cuando estos creyentes reciben el Espíritu Santo, aquí el Señor nos da a conocer que cuando ellos reciben el Espíritu Santo en presencia de los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, la cual daría la unidad de la iglesia y estar bajo autoridad apostólica. O sea, era necesario que ellos fueran, porque una de las causas también, como lo reiteramos, fue la enemistad que existía entre judíos y samaritanos. Entonces, cuando ellos llegan, era muy necesario que a través de esto que se estaba dando, tanto los judíos como los samaritanos ya estuvieran en un mismo sentir totalmente en Jesucristo al recibir el Espíritu Santo. Nos recuerda mucho cuando vino el Espíritu Santo, el derramamiento, lo que habla el capítulo número 2 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, que se encontraban tanto judíos como de otras nacionalidades. Entonces era necesario que los apóstoles estuvieran presentes para que estos recién convertidos, que eran samaritanos, se integraran ya de lleno a la iglesia, para que un mismo sentir los uniera. Entonces, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, ellos lo recibieron. Y dice: en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, lo que está escrito en Filipenses 2, versículos 9 al 11, en Hebreos capítulo 1, versículo 4, y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Y también en el versículo número 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La imposición de manos. Esto es un tema también que es muy controversial, pero es muy importante. ¿Y por qué decimos esto? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú sabes, como conocedor de la palabra de Dios, que si hay algo muy importante es que no, cuando nos envían a orar, tenemos cuidado de imponer manos a la ligera. Una, porque quien lo haga tiene que estar consagrado al Señor. Lo mencionamos anteriormente. No llevar una vida doble. ¿Por qué? Porque todo lo que quien va a imponer manos, si está consagrado o consagrada al Señor, eso va a ir a ministrar. En cambio, si alguien está viviendo una vida no acorde ante los ojos del Señor, eso mismo va a ir a ministrar. Y aquel o aquella que vaya a recibir una ministración, principalmente en lo que es imposición de manos, tiene que tener cuidado. Y aquí juega un papel muy importante lo que es el don de discernimiento de espíritus, que es muy importante en la vida del creyente. A través del discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo nos da a conocer cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, si alguien se deja imponer manos a la ligera, se arriesga mucho, porque en ese sentido, lo que debemos hacer es orar antes. Tanto el que va a ministrar, el que va a imponer manos en algún momento, tiene que consagrarse al Señor, y quien va a recibir una ministración y la imposición de manos de parte de un siervo o de una sierva, le tiene que pedir al Señor que le dé discernimiento si es de Dios o no es de Dios. Porque esto, imponer manos a la ligera, esto es un tema muy delicado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien. Y acá, pues, los apóstoles
Lo hicieron con los recién convertidos. Los apóstoles, siervos de Dios, lo hicieron. Y entonces recibieron al Espíritu Santo. Al principio leímos y el Señor nos muestra lo que aquel hombre malvado, Simón, que vivía en las tinieblas, empezó a hacer. Se convirtió, pero no tenía, en primer lugar, no lo hizo de corazón, lógicamente. Lo hizo con un fin nefasto. Ya en el siguiente estudio que tengamos, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que sucedió y por qué es que hoy hemos mencionado esto, de que este hombre no lo hizo de corazón y lo hizo con nefastos fines. Pero también, cuando el Señor en sus planes está que su palabra llegue, aún allí en donde impera la oscuridad, no hay nada ni nadie que se interpongan. Y aquí en estos versículos que acabamos de último de estudiar, el Señor nos muestra cómo un avivamiento espiritual se llevó a cabo en Samaria. Muchos recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y se bautizaron en agua. Entonces, hoy es muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, no importa. Yo sé que muchos se van a levantar en tu contra, principalmente si saben que tú estás buscando de Dios. El enemigo los va a enviar. Amigo y amiga, aquí el Señor nos ha hablado que lamentablemente muchos son engañados, porque se dejan engañar, porque lamentablemente la desobediencia, la rebeldía ante Dios impera principalmente en el inconverso y la inconversa. Pero si tú en tu corazón sientes que Dios está llamando a tu vida, abre tu corazón. Hoy el Señor a través de esta palabra nos ha hablado, tanto a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo, a los siervos y a las siervas de Dios, y aquel y aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Hoy el Señor nos está hablando y nos está enseñando. Sigamos adelante. Ya, si el Señor nos lo permite, en el próximo estudio que tengamos, nos vamos a enterar muy profundamente todo esto que hoy el Señor nos ha revelado en su palabra. Y yo te digo, sigamos adelante en medio de dificultades. Siempre la luz va a imperar. La luz de Jesucristo va a imperar sobre las tinieblas. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos has regalado de haber estado reunidos acá. Yo te pido que esta palabra haya quedado grabada, escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido para que cada día vayamos creciendo y madurando en la fe. Y por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy ha sido impactado por esta palabra, abre sus corazones. Para ti no hay nada imposible, Señor, y que ellos puedan llegar a tu luz admirable y que te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez,
nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición. Toda sugerencia que el Señor ponga en sus corazones, háganla llegar a través de esta red social, de este perfil. Lo pueden hacer, porque estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Acá ninguno puede jactarse de decir yo sé más que el hermano, yo sé más que la hermana, no. Todos estamos aprendiendo. Es un privilegio que el Señor nos concede de tener estos estudios bíblicos. Y sigamos adelante. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.